Bueno, pues estamos aquí con Alejandra. Antes de comenzar, una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, te pedimos por la intercesión de tu Santa Madre, nuestra Santa Madre, que por favor sea el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros y para que así podamos impactar a mucha gente, especialmente a los jóvenes, para que se acerquen más a ti. Muchas gracias, Señor, y un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. So, estamos aquí con Alejandra. Yo vi el testimonio de Alejandra y la verdad, me dije, porque muchas de las cosas por las que tú pasaste, yo también pasé. Cuando fuiste a discernir, te saliste, cuando te quisiste dar por todo, dije, no, no, te tengo que tener aquí. Y espero que este testimonio te ayude a mucha gente, porque la verdad creo que sí va a ayudar especialmente a los jóvenes. O si nos pudieras decir un poquito, si te quieres presentar, obviamente. Voy a poner todos los enlaces de tus YouTube, Instagram y todo. Vale. Bueno, pues Sí, sí. primero muchas gracias por, no sé, invitarme a este espacio, Ujú. a siempre intentar pues llevar de alguna manera a Dios a los jóvenes. Yo me llamo Alejandra Rojas, tengo 21 años, 22 ya en un mes. Mm, Soy estudiante de teología de la Universidad de Navarra y también me dedico a la evangelización digital en una página que se llama Apologéticos, que está en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Y pues yo, aunque hay gente que pueda pensar que yo fui católica toda la vida y eso, pues no fue así. Yo nací en una familia que era como la mitad de mi familia católica y la otra mitad protestante. Y mi papá siempre fue ateo desde antes de que yo naciera. Entonces, cuando yo iba creciendo, como que tenía como muchas cosas a mi alrededor y veía que por un lado, pues lo que más me intentaban inculcar era lo católico. A mí me bautizaron de pequeña y todo eso. Pero cuando yo iba a ver la vida de las personas católicas que yo conocía, no veía mucha coherencia, ¿cierto? sí. Entonces yo juzgaba mucho, no sé, que la hipocresía, que el materialismo, además estaba en un colegio católico pues en mi ciudad, pero las cosas no se vivían bien, era también como muy clasista, no sé. Ujú. Entonces yo iba juzgando todas esas cosas y luego veía a mi papá y él no es que fuera mejor, por así decirlo, pero sí cuando yo le intentaba preguntar sobre lo que él creía, pues él tenía más razones para explicarlo, ¿cierto? Sí. No como los católicos que muchas veces yo les preguntaba cosas y no había respuesta, Ujú. eh, ni muchos intentos de darla realmente. Entonces en mi cabeza también se fue creando la idea de que los católicos y los creyentes en general no tienen razones para creer, sino que Mm, creen por tradición sí. o para sujetarse a algo, para que algo le dé sentido a sus vidas. Ajá. Y que por el otro lado los ateos pues sí tienen razones para lo que creen, para lo que dicen y sí son inteligentes, ¿cierto? O sea, Ujú. yo pensaba Sí. que, esto es creyente, no piensa, seguramente. Sí, sí. No, y ¿Cierto? luego también dijiste algo que me recuerdo mucho y dije, wow, es muy cierto, que a veces hay mucha hipocresía en la iglesia cuando se tratan de decir que es, oh, soy católico y esto, pero a veces sus actos no lo demuestran. Y eso es muy cierto porque la gente está viendo y a veces como hay gente como tú que pues a veces está así como antes, obviamente tú ya estás muy fuerte espiritualmente, pero que está así dudosa de su fe y si ven a católicos así tibios, pues no les está ayudando. Claro. Y lo que no se trata de ser perfecto, ¿cierto? De Ajá, que sí, si yo soy creyente tengo que ser perfecto, pero por lo menos estar en el intento, sí, exacto. porque uno sí se da cuenta, o sea, Ujú, siendo cuando tú estás viendo pues no sé, pues los jóvenes o incluso personas más mayores se están ujú, acercando a la iglesia si ven
lo que la gente dice y hace, las renuncias incluso que hay que hacer no impactan nada en sus vidas, pues no Ujú. haber nada que los llame, no sé, a ir, Exactamente. Sí, pensaría yo. sí, sí. No, no estoy de En- acuerdo 100%. entonces, así era más o menos hasta que a los 13 años ya decidí volverme atea en un momento en el que pues estaba muy triste porque no tenía amigos, porque pues muchas cosas que pasaron en ese momento. Entonces mi respuesta fue decir, como Dios no me está ayudando en estas situaciones que yo Mm, estoy viviendo, entonces es porque Él no existe. O sea, lo y, saqué así. ujú. Y incluso yo vi que desde ese momento se fue generando en mi interior una especie de resentimiento hacia Dios. Oh, ok. Porque años después, cuando me preguntaban yo por qué era atea, yo sabía responder dando muchas razones y argumentos, Sí. pero en el fondo algunas veces pensaba, no creo en Dios porque Él no me quiso ayudar cuando yo Sí, se lo pedí. sí. Wow. Entonces, pues en ese momento ya me alejo de Dios y es como si una ventana de cosas que podía hacer, que antes estaban prohibidas y yo entender por qué, pues se abriera. Ya podía Mm. hacer todo lo que quisiera, entre comillas. Entonces, eh, o sea, Y rápidamente, eso ¿perdón? te trajo la felicidad ya después de decir, sabes que ahora ya puedo hacer todo, no tengo que seguir estas reglas. ¿Cómo te sentiste ahí? No, o sea, era lo que más caracterizó ese tiempo que yo fui atea Ujú. fue el vacío, una sensación Ok. de vacío continuo, Mm, porque yo pensaba, si Dios no existe, pues en realidad la vida en últimas no tiene sentido. mm, Entonces, a mí me gustaba mucho el existencialismo, entonces, pues ok. como corrientes filosóficas, y entonces decía, bueno, si mi vida no tiene sentido, entonces yo le puedo poner el sentido que yo quiera. Pero si tú te pones a Mm, pensar, eso en última sigue siendo una vida vacía, porque ese sí, sentido que tú le sí. pongas a tu vida se va a destruir eh, en cualquier momento. Entonces, Ujú. en algunos momentos yo decía, el sentido de mi vida va a ser lograr esto, o ser Ok. así, o hacer estas cosas. Pero lo iba intentando y me daba cuenta o de que no era capaz, o de que las cosas no me salían como quería, o de que tenía esas cosas que yo quería y eso igual no me llenaba. Ok. Entonces, inmediatamente pues venía la caída, el vacío, la tristeza Sí. y pues él iba creciendo en mí como un sentimiento muy fuerte como de que me quiero morir, Ok. ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces, También te impacta, ¿no? También, porque yo sé que Colombia pues es una ciudad, especialmente como el reggaetón y todo, te impacta también la gente que, pues, con la que te empiezas a juntar y todo. Y algo que cuando está viendo tu testimonio es que, pues, empezaste, obviamente, te desviaste poquito y empezaste a tener influencias que, pues, a lo mejor no te ayudaron tanto en ese momento, ¿verdad? claro, pues desde, o sea, Medellín, que es la ciudad en la que yo crecí, es la, Sí, tristemente, pues yo sí, llamo Medellín, pero tristemente hasta donde yo soy ujú, la capital mundial del reggaetón, ¿cierto? sí, sí. Entonces, claro, o sea, y además en el colegio en el que yo estaba, como te digo, pues habían muchas cosas que, pues, no sé, que Ujú. me llevaban, o sea, que al principio yo no tenía amigos, pero como que en un momento ya me desaté. Luego me pasé de colegio y ahí ya tenía muchísimos amigos, era Ah, ok. cada fin de semana fiesta, Ujú, emborracharme mal mm, cada fin de semana. Eh, pues empecé a tener muchos novios, ujú, entonces pues a vivir una sexualidad desordenada sí, porque no entendía ujú, el sentido de la castidad, por ejemplo, ajá. y porque algo que yo no sé, me doy cuenta es que a mí me decían no hagas esto, pero nadie nunca me explicaba por qué. Entonces, Interesante, ¿eh? pues el no saber por qué hay ciertas Ujú, cosas que se dice pues que son pecado, pues te hace creer que Dios simplemente te prohíbe hacer cosas porque sí, sí, porque, o sea, sin mayor razón, o que la gente ajá. sencillamente de otro tiempo puso ciertas prohibiciones que se siguen manteniendo hoy sin ninguna razón aparente. Y eso es, Entonces,
Eso es muy impactante porque yo siento que hoy en día muchos padres a veces hacen ese error de decir, no hagas esto, no hagas aquello, pero no explican a sus hijos por qué está mal o por qué no deberían de hacer eso. Y es muy cierto, wow, ¿eh? Ujú, Claro, o sea, eso es fundamental siempre poder dar razón ujú, de lo que estás diciendo, ¿cierto? No sí, solamente eso, sino explicar bien por qué. ujú, Entonces, pues durante esos años que estuve lejos de Dios, llegó un punto en el que yo pensaba que ya lo que tenía que hacer con mi vida era tener como emociones muy fuertes, tener momentos mm, en los que sintiera emociones muy fuertes para silenciar por un momento ese vacío que yo sentía en mi interior. oh, Entonces, pues ahí era lo de ir a fiestas, lo de, no sé, pues hacer muchas cosas con amigos, muchas cosas también, pues que, pues de pecado, ¿cierto? ¿y si te llenaban Entonces, o? eso, digamos que por el momento a uno lo distraen, ¿cierto? Pero Ok, después, al día siguiente o después de eso, el vacío que yo sentía en mi interior, pues era el muchísimo mismo. mayor y pues el sentimiento de ¿para qué estoy aquí, ¿cierto? Sí, sí. Esa, esa Ujú, sensación. Y también otra cosa es que yo, yo, pues de lo que me arrepiento mucho, es ujú, que yo tenía como muchos argumentos para no creer en Dios, ¿cierto? Entonces sí, cuando alguien venía y yo veía que estaba dudando de si creer en Dios o no, yo iba y le daba los argumentos, sí. eh, pues para No te convencerlo de que Dios no preocupes. existía, Ujú, ¿cierto? ujú, E incluso esto se me olvidó contarlo. Antes de volverme atea, pues tuve un tiempo siendo protestante por, ok, pues, por la influencia de la familia de mi mamá, de mi papá, perdón. ujú, Entonces, cuando yo era atea, yo decía, si yo volviera a creer en Dios, que creo que no es posible porque ya he leído demasiado y ya sé demasiado, ujú, eh, si mucho sería pues como cristiana de cualquier denominación menos católica, ajá. porque la iglesia ha hecho cosas terribles, eh, pues porque Jesús no puede estar encerrado en una institución. Ah. ¿Y Entonces, qué fue lo que te ayudó a que dijeras, ah, no, la iglesia católica es la que, pues la verdadera? pues ya en ese tiempo que yo estaba lejos de Dios, pues como te digo, yo tenía muchos amigos, hacía muchas cosas, pero cuando empezó la pandemia, Ujú, aunque fue un momento, un tiempo terrible para muchas personas, pues de mucho sufrimiento, para mí fue lo que, yo digo que eso fue necesario para que yo me acercara a Dios, porque fue el tiempo en el que yo me pude alejar y ah, poder pensar y preguntarme por mí misma el por, pues si realmente creo lo que estoy diciendo y además que me empezaron a surgir muchas dudas en relación a la fe, ujú, porque a finales del 2019 mi mamá empezó a tener problemas con mi padrastro en ese momento ok, y empezó a ir donde un sacerdote, o sea, normalmente, ¿cierto? Lo correcto es que las personas que hagan procesos de liberación o eso estén, digamos, avalados por el obispo, ¿cierto? O que sea la claro, persona designada por el obispo. Pues, pero sí. Dios se sirvió de esas personas, pues, para que yo me acercara a Dios. Entonces, Wow, qué mamá empezó bueno. a ir mucho donde un sacerdote porque, pues, estaban pasando cosas raras. Y una de ellas fue que, por ejemplo, una señora que le ayudaba al padre le dijo que tenía la garganta vuelta a nada, o sea, que le habían hecho algo en la garganta. Y luego mi mamá fue Ujú, al médico, se hizo una, no sé, una ecografía o no sé cómo se diga, sí. y tenía 16 tumores en la Ay, ay, garganta, ay. y que le desaparecieron luego de que le hicieran oración. Entonces, como que yo veía Wow. esas cosas y yo era como, eso está muy raro. Sí. Y además que yendo donde este sacerdote, pues uno iba a la iglesia y a veces había gente que empezaba pues a gritar. Yo al Ujú. principio pensaba, seguramente esto debe ser sugestión de la gente o les pagan, Actuando, es ¿no? gente loca y Sí. ya. Pero a veces ya habían cosas que yo decía, no, o sea, esto tiene que haber algo más. No sé qué Sí. es, pero tiene que haber algo más. Y ya. Entonces, eso fue a finales de Sí. 2019 y ya en 2020 mi mamá Antes de que empezó, sigas, me gustó algo que dijiste, es que fue en la pandemia, cómo te ayudó mucho, que
porque te ayudó para estar sola y pensar tú misma en todo eso. Y siento que eso es algo que a veces le digo a mis seguidores, es de que pasen tiempo a solas como lo hacen los cartujos. Obviamente los cartujos a un nivel más extremo, pero con que pasen tiempos a solas porque les ayuda. A veces no estás siendo influenciado por otra gente, por tus amigos, familiares, y tú mismo puedes pensar en las cosas como a ti te ayudó. Claro, eso es fundamental porque ya adelantándome Ujú. muchi- muchísimo, em, yo pienso que uno no puede tener una fe bien cimentada si no pasas mucho tiempo Uf. a solas en oración, porque Ujú, uno a veces puede creer que la conversión es, no sé, hacer prácticas o ujú, hacer sí. cosas, pero yo me he dado cuenta pues con el paso de mucho tiempo y después de darme cuenta muchas veces de que aunque mis actos externos hubieran cambiado, realmente mi corazón seguía y Sí, sigue sin sí. cambiar pues Ujú, lo suficiente, ujú. pues que la verdadera relación con Dios, conversión del corazón, Wow, eso se realiza en la oración. qué bonito. Em, pues no sé, o de meditación o de diálogo, a Sí. mí me ayuda mucho la lección divina, Mm, pero sí, o sea, es fundamental. fundamental, sí. Wow, qué bonito, ¿eh? Sigue ahora sí, perdón. Dale, no te preocupes. Entonces, eh, ya cuando comenzó la pandemia, mi mamá empezó a relacionarse, o antes de que comenzara, empezó a relacionarse mucho con personas católicas que yo Ujú, veía que sí intentaban por lo menos vivir coherente su mente, su fe, sí. y que además cuando yo les preguntaba cosas sí me podían responder. Y yo nunca Oh, había conocido gente así. ujú. Eh, Gente que yo viera que de verdad, no sé, hace obras de caridad y no se está tomando fotos, ¿cierto? Ah, sí, sí. O gente que realmente no le importaba tanto lo material o que sí intentaba ser auténtica también, algo Ujú, de esa alegría pues de la que se habla que debe caracterizar a los cristianos. ujú, Entonces, yo eso lo veía y me inquietaban muchas cosas, entonces hacía muchas preguntas y ellos me iban respondiendo poco a poco. Entonces ya llegó un momento en la pandemia en la que pues viendo a esas personas, viendo también las respuestas que me iban dando que no me parecían tan locas como ajá. antes me parecían completamente irracionales. Y además las cosas raras que veía en esa iglesia a la que estaba yendo, pues me hicieron preguntarme, ¿será que Dios realmente existe o no? Porque Ujú. si Dios existe, yo no puedo vivir como si Él no existiera. Wow. Entonces voy a empezar como a hacer una especie de investigación, yo que siempre he Ajá. sido muy racional, eh, para ver si Dios puede existir o no. Ujú, Entonces, ahí, pues desde, pues siendo atea todavía, empecé a leer mucho acerca de apologética, mm, me di cuenta de que existían las apariciones marianas y que había mm, fundamento para creer en muchas de ellas, por sí. ejemplo Fátima, pues me ayudó mucho en su momento, o Garabandal también, Ujú, pues porque Garabandal también ocurrió el milagro y todo eso, aunque obviamente hay que esperar ya lo que termine de terminar la iglesia. sí. Eh, entonces, estas también me di cuenta de los milagros eucarísticos. Sí. Entonces, para mí, encontrarme justamente con las apariciones marianas, con milagros pues avalados, estudiados por la ciencia, que fueron no en la Edad Media, sino apenas el siglo pasado como en Fátima, y a los Ajá. milagros eucarísticos que, pues, para los que no lo sepan, son los casos en los que eh, o el pan o el vino en el que nosotros creemos que está realmente presente Jesús cuando es consagrado, pues Sí. se convierten visiblemente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y eso lo han Ujú, estudiado médicos y se dan cuenta de que es tejido humano, que en el caso de la hostia, cuando se convierte, pues cuando ocurren esos milagros, se dan cuenta de que es un pedazo de carne que ese, pues hace parte del tejido cardíaco, se dan cuenta de que tiene los glóbulos blancos como si estuvieran en una persona viva, de que tiene signos de asfixia y cuando un crucificado muere, pues muere de asfixia, por eso es que a los otros dos ladrones
les rompieron las piernas para que Uf, perdieran el soporte en las piernas y se asfixiaran más rápido, ok. que la persona a la que le pertenece ese corazón pues tiene muchos signos de estrés y que Uy, eso no es solamente algo que pasó una vez en la Edad Media, sino que pasó muchas veces en la Edad Media y que además ha venido multiplicándose increíblemente en los últimos años. ujú, Entonces, pues ahí es como ver algo que los católicos creen desde hace 2000 años, hoy con las sí. herramientas que tenemos en la ciencia es como si se confirmara de alguna manera. No, Entonces, y luego también me gustó, hace poco yo también estaba revisando todo eso y investigando donde las milagros eucarísticos y estaba viendo el proyecto del Carla Cutis que claro, puso todo, dije, wow, ese es sí, un buen lugar para la gente que quiera investigar porque puso todo y me gustó mucho. Ujú. sí, muchas veces cuando yo estoy buscando un milagro, pues investigando sobre alguno, voy directamente Sí, a la, sí. a la página de Carla Cutis, Ujú. porque pues es muy hermoso también, o sea, como un joven en su tiempo libre, en esas edades, pues dedica tanto Todo. tiempo y pues incluso le dice a su familia que vayan a algunos de los santuarios para poderlos ir Ujú. documentando. No, y Entonces, bueno, nuestro próximo santo. en parte nos inspiró a ti y a mí, a toda la otra gente, jóvenes católicos que están haciendo videos y tratando de ayudar a otra gente a que se acerque a Dios. O es nuestro patrón de los influencers, como le dice el Papa Francisco. Sí, de los evangelizadores digitales. Sí. Ujú, Entonces, entonces sí, pues Carlo Acutis también para, pues para los jóvenes que estén, no sé, queriéndose acercar a Dios o ujú, preguntándose cómo me puedo acercar más a la Eucaristía o cosas de ese tipo, o que se pregunten yo cómo en mi vida de joven pues puedo ser santo, pues los invito a que vayan y conozcan a Carlo Acutis, sí, que definitivamente. por ahora es beato, pero ya va a ser santo si Dios quiere en Futuro. Sí. julio o agosto. Sí, sí, ya mero. Y una cosa que me gustó mucho, que me identifiqué mucho contigo, es que dijiste, algo que también me ayudó a acercarme a Dios fue el miedo al infierno. Algo que a mí también me pasó cuando yo empecé a aprender del infierno, me dio tanto miedo que dije, no, espérate, déjame hacer mi tarea, déjame acercarme a Dios porque esto no es un juego. Y de la misma manera te pasó a ti, ¿no? Sí, Ujú, sí, y eso me parece también importante resaltarlo porque es que hoy hay muchos que le tienen pavor a hablar sobre el infierno, que le ujú, tienen pavor a hablar sobre la condenación, sí, pero aunque una conversión no se puede basar únicamente en el miedo, ujú, sino que tal vez es algo que te mueve para algo más, pues es exactamente. importante porque, o sea, básicamente se trata de eso, de salvarse o no salvarse. Es que yo no cambio Ujú, mi vida y renuncio a mil cosas, pues porque igual me iba a salvar si no lo hacía, ¿cierto? sí, sí, muy cierto. Entonces, entonces ese punto pues me parece crucial y también me parece curioso que a ti te haya pasado. Sí, igualito, me pasó exactamente y cuando estaba viendo tu testimonio dije, exactamente, y no sé si tú sepas, pero Santo Cura de Ars, que es el patrono de todos los sacerdotes, él siempre hablaba del infierno y es algo que, como tú dices, hoy en día casi no hablamos del infierno y es muy necesario porque, como tú dices, no se tiene que basar una conversión nomás por el miedo, pero a veces a una gente la ayuda, los mueve, como lo hizo a ti y a mí, a acercarnos más a Dios y es muy necesario. Claro, no, y hoy se hace mucho énfasis en la misericordia y en el amor de Dios, que listo, Sí. o sea, es lo fundamental y es en lo que se tiene que basar finalmente. Ujú. Pero no se puede dejar de lado el infierno y tampoco sabía que el cura de Ars siempre hablaba, hablaba Sí, de él, sí. como me dices. Ujú. Entonces, pues no, no se le puede tener tanto miedo como Sí, a no. hablar sobre él. Al infierno sí, y a no salvarnos también, pero Sí. no a hablar sobre él. ¿Y cómo te ayudó a ti en tu testimonio? Porque yo sé que te ayudó María, obviamente, los milagros eucarísticos y también el infierno, ¿verdad? Sí, pues realmente eso fue como lo que me movió a, Ok, a todo lo demás, ok, ok. porque fue un día que estaba con mi mamá
y Ujú. ella estaba empezando a ir a esos grupos católicos y yo le preguntaba de qué hablaran y ella, o sea, ese día me empezó a hablar pues justamente pues de la posibilidad de, no sé, de la condenación, de cosas así, y como que ese día yo me acuerdo que me dio muchísimo miedo, como, uff, o Sí, sea, si yo me muriera en ese momento, estamos en plena pandemia, yo me voy al infierno. sí, sí. Entonces, la razón por la que yo no puedo vivir como si Dios no existiera, si Él existe, es porque eso tiene unas consecuencias con las que yo no me quiero encontrar. Pero ya Exactamente. después, pues cuando me acerco a Dios, cuando lo voy conociendo, pues ya esa parte del miedo va quedando de lado porque pues no hay temor en el amor, ¿cierto? Como dice San Juan, sino que se trata de una relación, pues de ir construyendo una relación más de amistad, más Sí. de ese trato personal, pues que estaba diciendo y que se base en el amor. Pero ese Ujú. miedo, pues en mi caso fue ese impulso que me hizo pensar como, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí. Sí, Ujú. en caso de que eso sea real. Sí, sí, sí. También otra cosa que vi en tu testimonio y me encantó es cómo tú tuviste una conversión muy radical, en el sentido de que no fue una conversión de que, ah, pues déjame comenzar aquí, luego acá. Fue de que sabes que Dios existe y me voy a entregar por completo. Como dijo la Claro, hermana Clero, todo o nada. Y tú te fuiste al full y me encantó la verdad eso. No sé si nos puedas claro. decir más de eso. Pues primero que esos dos pilares de los que les estaba hablando, la Eucaristía y la Virgen, solamente los puedo encontrar en la Iglesia Católica y no en ningún otro lugar. Y que Ujú. yo lo vi como una especie de sellos que le puso Dios a su iglesia para indicarnos que ese era el Wow. camino a seguir. Ujú. Entonces, luego ya de decir, bueno, es la Iglesia Católica, eh, yo le pregunté al sacerdote que me estaba ayudando en ese momento que qué tenía que hacer. Me dijo, te tienes que confesar. Me hice el examen de conciencia. Mi examen de conciencia quedó como de 5 páginas por lado y Wow. lado llena Muy, de muy buen cosas. examen, ¿eh? Pues de toda la vida, pues sin confesarme, o Sí. me había confesado la vez de la primera comunión que me confesé mal porque no me habían Ujú. explicado bien, pues Ujú. cómo era eso. Y me pude confesar y desde ahí, no sé, es como que muchos pecados graves y vicios pues que yo tenía en ese momento con los que, pues sí, o sea, los más graves que yo tenía en ese momento, como si Dios me echara una especie de bálsamo y se me quitaran de un momento a otro. Entonces, desde Wow. el momento en el que yo dije, creo en Dios, no volví en ese momento a tener tentaciones ni siquiera con la castidad, ¿cierto? Wow. O, o pues Ujú. cosas que a otros normalmente les cuestan mucho. Dios en ese momento me dio la gracia de que todo se fuera inmediatamente. Mm. Pero con el pasar pues de los años, ya hay muchas cosas con las que no luché en ese momento, con las que luego he tenido que luchar. Ok. Entonces, entonces no sé si es que Dios dijo, esta es muy débil, no es capaz de luchar contra esto ahora, le voy a quitar ese problema. Pero bueno, en ese momento pues fue como decir, si Dios existe, pues en realidad toda mi vida, todo lo que yo haga en mi vida tiene que estar dirigido hacia esa realidad, hacia ese fin. Wow. Eh, entonces, pues, no sé, yo le empecé a hablar a mis amigos de ese momento acerca de lo que me estaba pasando, pero de una manera muy Ajá. normal. Y todos Sí. empezaron a decir que yo estaba loca, entonces a todos, Agarra. a todos los amigos que tenía los perdí en cuestión de semanas. Wow. Eh, Y, y eso no te influyó así como que, ay, o dijiste, no, no me importa, yo voy a seguir a Dios y me sigan o no, No, no en ese importa. momento era un impulso. O sea, aunque Wow. me podía dar tristeza, no sé, es que Dios me dio como ese Esa impulso. fuerza. Ujú. Sí. Entonces, bueno, pues perdí todos mis amigos. Yo tenía novio, poco tiempo después, pues me terminó. Wow, wow. Eh, por eso, Sí. pues obviamente no digo que no hubieran cosas que me daban tristeza, pero yo tenía el impulso de no, pues para adelante, así es, y estas cosas no las voy a negociar. Em, Y bueno, no sé, así fue más o menos como el tiempo de la conversión, que al principio pues era ese fuego de querer cambiar, de querer acercarme a Dios.
las cosas que más me costaban eran las relacionadas con la oración. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo Ah, hacer un rosario, no era sí, capaz, no era sí, capaz muy de hacer un difícil. rosario, pero eso pues poco a poco se fue Ajá. construyendo. Otra cosa es que yo veo como la Virgen inmediatamente me acogió, porque yo Mm, dije, o sea, desde el momento en el que decidí acercarme a Dios, como a los 2 o 3 días empezaron una consagración a Jesús por María virtual. ah, qué bonito. Entonces, ahí mismo la hice. Mi mamá me dijo, hacemos la consagración. Y yo, ¿qué es eso? Y ella dijo, ah, no sé. Y yo, ah, bueno, hagámosla, no importa, Ah, hagámosla. Y ya entonces sí. ya ahí mismo pues me acogió y creo que eso también fue fundamental. Porque había muchas cosas que antes de mi conversión, o sea, yo era una analfabeta en lo espiritual y en Ujú, la consagración, aparte de todas las gracias espirituales pues que se dan, pues también quedé con esa formación, digamos, mínima necesaria sí. para entender mi fe y pues para hablarle a otros también Oh, de Dios. Y entonces, bueno, ahí ya he tocado muchos aspectos y otra cosa ujú, pues fundamental es que, como les había dicho, pues antes todos mis amigos eran ateos, mi papá era ateo, ujú, entonces, y yo misma pues tenía muchas preguntas, sí. entonces empecé a quererme formar mucho para poder hablar con todas esas personas y también porque 6 meses después empecé a estudiar derecho, Ok. entonces me empecé a encontrar con que en todas las clases a las que iba se hablaba mal de Dios o de la iglesia. Entonces Mm, yo sentía la necesidad de decir algo, pero no de decir cualquier cosa, sino de decir algo estando formada. O sea, algo que ujú, realmente pudiera sí. ayudar. Entonces empecé a tener esa necesidad de mucha formación y eso pues me fue llevando también a acercarme pues más a Dios, a conocerlo más. Y pues lo más fundamental es lo que les habíamos hablado ahorita de la oración y de la construcción de esa Claro que relación sí. personal. Ujú. Y en medio de eso, pues cuando iba ya en el quinto semestre de Derecho, yo tenía novio, ya era un novio católico. Ah, qué bueno. Eh, eh, en ese momento empecé como a tener, o sea, todo pasó en una, es que estoy como cogiendo los hilos porque son como, Sí, 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 sí. como muchas No, cosas. no, y luego algo que oí que me gustaría que también hables poquito o nomás. Bueno, pues sí, es como antes pues tenías unos pensamientos como el proabortista, que eras Así. proabortista, ¿verdad? Y que cosas así dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a seguir a la iglesia, lo que diga, lo voy a hacer caso, aunque no entienda ahorita mismo, le voy a hacer caso. Y siento que eso es algo muy difícil y tú dijiste, ¿sabes qué? La iglesia manda y le voy a hacer caso. Y eso, mis respetos, especialmente el dejar a tus amigos. Literalmente tuviste una fuerza que hoy muchos no tienen, mis respetos, la verdad. No, pues fue cuando yo me iba formando había muchas cosas que yo no entendía, pero Ujú, tenía ese impulso interior pues de que, o sea, ya con saber lo de la Virgen y lo de la Eucaristía y un par de otras cosas, y sí. además de ir investigando y darme cuenta de mil cosas que yo no sabía antes, fue como decir, bueno, si la iglesia me dice, eh, pues que era como premisa mayor, Dios existe y Ujú, su iglesia es la iglesia católica, premisa menor, pues la iglesia me dice que el aborto está mal, conclusión, el aborto está mal. En ese momento no lo wow, entiendo, ajá, pero seguramente más adelante lo entenderé y ya, pues wow, ya entiendo, pero por una convicción de razones, ujú, pues porque eso está muy mal, ¿cierto? sí, sí, O en sí. el caso de la castidad, Mm, pues en ese momento no seguía sin entender muy bien, pero era como todo esto es real, entonces ujú, tengo que obedecer y ya claro. en ese momento pues entiendo el porqué de las cosas y así Ujú, ha sido con todo. Y wow, algo que me parece increíble es como han habido muchos momentos en los que tengo dudas o hay cosas que no me hacen mucho sentido en un inicio, pero luego voy e investigo pues qué es lo que dice la iglesia y las razones de por qué lo dice y es como, claro, o sea, sí, y sí, sí tenía y que eso ser. es algo que hoy mucha gente como que debería de hacer, porque mucha gente hace, como que ven algo en las redes sociales y no estudia, dice, no, pues así es. Y no tenemos que hacer como tú hiciste, ¿sabes qué? Déjame investigar, déjame hacer mi trabajo, que nadie me influya
y lo que diga por la iglesia. Como tu página, algo que me encanta es cómo tú explicas las cosas, esto, aquello. So, para la gente que me está viendo, por favor, véanla porque ella explica todo y como al padre Luis Toro también, la gente que tiene duda. Y sí, Claro, pues un tema también, por ejemplo, que fue como fundamental es que cuando yo me alejé de la Iglesia Católica fue por la Inquisición, concretamente. ok, Porque yo decía, la Iglesia de Cristo no puede estar tan manchada de sangre. ujú, sí, Entonces, cuando me empecé a acercar a Dios nuevamente y empecé a preguntarme por la Iglesia Católica, dije, bueno, vamos a resolver este tema. Y una vez tú ujú, lo estudias, tú entras a ver cómo era realmente el contexto y qué fue lo que realmente hizo la Iglesia Católica y en comparación de lo que te dicen, pues te das cuenta que es algo completamente diferente. ujú, sí. Entonces, así con la Inquisición y con todos los otros temas pues de los que yo pensaba en ese momento. Claro, ajá. Y bueno, estabas estudiando derecho. ¿Te quedaste Sí, estudiando derecho? ¿Qué pasó? a ver, entonces cuando iba en quinto semestre, fui a una misión con mi grupo de oración a una Sí. ciudad en Colombia, Ujú, pues más lejos, y fuimos y después de uno de los días de misión, eh, o sea, habíamos estado todo el día pues como hablando con personas, escuchando pues historias muy difíciles. ajá. Y después de eso fuimos a una capilla, a una iglesia que tenía una capilla del Santísimo y teníamos que estar ahí un tiempo esperando mientras el sacerdote hacía algo, yo no sé, Sí. pues que teníamos que esperar. Y Ajá. yo entré y inmediatamente entré me puse a llorar. Y salí, Wow. me calmé, volví a entrar y me volví a poner a llorar y no era capaz de calmarme. Entonces me salí, me hice una parte en donde nadie me viera, por allá Sí. escondida. Y y yo lloraba, lloraba, lloraba y por más que intentaba no era capaz de calmarme porque sentía muy fuertemente pues que Jesús tiene sed de almas y que la Sí. gente que hay en el mundo pues tiene sed de Dios y que no hay suficientes personas que estén encargándose de llevarle a Dios a todas Ujú, esas personas y que yo le quería entregar toda mi vida exclusivamente a llevarle esas almas a Jesús pues para ujú. calmar esa sed. Eh, Luego pues ya me pude calmar, pero desde ese momento hasta el día de hoy incluso pues sigo teniendo esa certeza de que para lo que yo quiero que sea mi vida es para eso, para llevarle almas a Wow, qué Jesús, pero bonito. no de una manera pues secundaria ni como pueda, sino que todo esté como explícitamente dirigido, por así decirlo, a eso. Qué hermoso. Entonces, estaba estudiando derecho, pero dije voy a hacer un discernimiento vocacional. La verdad el discernimiento no lo hice muy bien porque no le dije a mi director espiritual en ningún momento, pues yo me quería ir ya, De ¿cierto? que ya, Me vámonos. quería ir ya a un convento que me recibiera ya, mejor dicho. Sí. Entonces me fui a uno incluso que la comunidad que me gustó quedaba en otro país. Ok. Entonces yo había estado trabajando y me fui a ¿Y qué Ecuador. es, qué sea tu madre? No, yo le dije, mamá, voy a irme 2 semanas. No me acuerdo. Creo que a mi papá le dije que iba a hacer unas misiones. Pues que no, era Ah, mentira, ¿cierto? sí, sí. Pues que iba a hacer como unas cosas como de misión. Y ya, pues porque él en ese momento ya era protestante. Mi papá, Ok. un año después de que yo ya empezara a creer en Dios, él se volvió protestante. Ujú, Entonces le dije que iba a estar como en unas misiones. A mi mamá no me acuerdo ni. Pues yo creo que ella sí sabía, pero estaba muy sí. asustada. Ujú, Eh, y cuando volví, dije, no, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir ya. Ellos me dijeron que me recibían ese mismo año. Para los que estén wow. viendo este video, un discernimiento no es así. O sea, un proceso de Sí, no. discernimiento hay que hacerlo acompañado. Si en la comunidad te entras y te dicen te recibo en un mes para que entres al noviciado, no. O sea, No. aunque quieras entrar a esa comunidad, ten Sí, tu no. tiempo de discernimiento acompañado, bien dirigido. Sí. em, pero no, no puede ser así como yo lo hice. Sí, no. Entonces, Antes de entrar a un seminario o a un convento es un discernir, o ya estando allí es un discernir también. Como yo estuve en el seminario un año y también es
mucha gente, también el entrar es un discernimiento. Mucha gente piensa que ya cuando te metes es como una cárcel. Allí te vamos a tener y no te vamos a dejar salir. Y no, estás discerniendo. Y algo que me identifico contigo también es como tú cuando estabas en la capilla dijiste, sabes que Dios tiene una sed y la mejor forma, la cosa más grande que puedo hacer por Dios es el entregarme todo haciendo una monja. Yo pensé lo mismo y que el ser sacerdote es lo más grande que puedo hacer, eso me voy a entregar. Pero como tú y yo nos dimos cuenta, muchas veces no es tanto de que es nosotros quieramos una cosa, sino de que Dios quiera eso para nosotros. Sí. Entonces, o sea, yo volví a Colombia después de eso y dejé la carrera, o sea, sin hablarle a mi director espiritual ni nada, o sea, él no sabía que yo estaba en eso. Sí, 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 sí. Dejé la carrera, le dije a toda mi familia que me iba a ir, me despedí de todo el mundo, fue, o sea, la verdad con mi familia fue horrible, fue completamente horrible, o sea, nadie lo Ajá. entendía. Y bueno, me fui a esa comunidad y estuve tan poco tiempo que me da vergüenza decir cuánto tiempo estuve. No, no, vergüenza, no, no te... Entonces, Sí. entonces bueno, no lo voy a decir, Ajá. pero, pero bueno, o sea, por muchas cosas pues que Sí. veía y que pasaron, pues no duré mucho y cuando volví a Colombia, pues volví otra vez a ver comunidades, a conocer, ahora sí en acompañamiento pues del director Ujú. y, y como no encontré, o sea, vi que tal vez la vida religiosa no era, entonces Ujú. decidimos, bueno, vamos a estudiar, voy a estudiar teología. Las cosas se dieron muy fáciles al principio para poder Qué bueno. estudiar teología aquí en la Universidad de Navarra, España, pero ¿verdad? en España. Pero pues al principio yo pensaba pues que iba a contar con el apoyo de mis papás, de que bueno, como ya no iba a ser monja, pues de pronto sí me ayudaban para esto. Sí. Pero ¿No? pues cuando ya me habían aceptado en la universidad y todo, me dijeron no, que no. O sea Wow, que si yo me iba, yo me tenía que ver cómo iba a ser, pero wow. que Sí. mucho apoyo por parte de ellos no iba a haber. Ah, Entonces yo dije, bueno, al derecho no voy a volver a estudiar. Y aquí ya me aceptaron, me voy a ir a ver qué hago. Yo tengo un carro, lo vendí y wow, qué dedicación, ¿eh? con eso me vine y con eso he estado por ahora. Y bueno, me vine aquí pues ya a estudiar teología. También justo después de que me aceptaran en la universidad también empecé el proyecto de evangelización digital porque luego de volver del convento yo seguía con muchas ansias de llegarle Sí. a mucha gente y no sabía cómo hacerlo. Ujú. Cuando yo empecé a creer en Dios borré todas mis redes sociales, entonces llevaba como 3 años sin Wow. Instagram, sin nada, sin WhatsApp, a mí la gente me tenía que Sí. llamar, Sí. pero, pero vi que tal vez ese podría ser el camino, me creé Instagram y creé la página. So, Pues, so te quedaste con perdón. esas ganas, ¿verdad? Después de que saliste, dijiste, ¿sabes qué? Yo todavía tengo estas ganas de ayudar a Dios y a lo mejor no es siendo monja, pero va a ser de otra forma, porque yo me sentí igual, yo salí del seminario y dije, no me siento a gusto, tengo que hacer algo más y por eso yo empecé mi canal y tú también, ¿verdad? Sí, Wow. sí, fue como, quiero hacer algo que le pueda llegar a mucha gente y no sé cómo hacerlo. No me gustan las redes sociales, pero veo que hay personas que hacen bien en redes sociales, entonces lo voy a hacer. Y lo Wow, qué bueno. hice y eso, la página la empecé en noviembre de 2023. Ok. Y pues en poco tiempo pues veía que Dios iba como bendiciendo pues la página, que me iba dando cuenta de que sí tenía frutos y ya en enero pues llegué aquí a España. Y ya pues como para ir terminando como las últimas cositas del testimonio, cuando yo Sí. llegué aquí yo no sabía, no tenía tampoco muy claro pues cuál era la parte de la vocación, si Dios quería que fuera religiosa todavía o que me Ujú. consagrara como laica en alguna comunidad ni nada. Y yo pensaba que yo tenía que hacer cosas muy grandes por Dios y que la vida era para sufrir, ¿cierto? Que Sí. uno vive para sufrir, seré feliz en el cielo, pero aquí a sufrir y ya. Pero
habían cosas pues que me daban tan duro, sobre todo cuando pensaba en la vocación religiosa y en esas otras vocaciones, que yo le decía a Dios, bueno, o sea, lo que tú quieres que haga, yo lo hago, pero si es eso, llévame rápido, por favor, Sí, porque sí, es demasiado, sí. pues, no sé, me daba muy duro. Ujú. Entonces, pues pensaba que así eran las cosas hasta que ya en un momento me empecé a dar cuenta de que no se trataba de cuántas cosas yo hiciera por Dios, de qué tan grandes fueran las cosas que yo hacía por Dios, o sea, que no se trataba tanto de qué manera yo le respondiera a Jesús la pregunta que él le hace a Pedro de, Pedro, ¿me amas? Sí. De qué tan grandes fueran las cosas que yo hiciera para demostrárselo, sino de que Ujú. se trata de que él nos amó primero y ya Wow, está qué ahí de bonito. recibir ese amor y de que en la vida van a haber sufrimientos, van a haber cosas que a uno no le gusten, pero que Él no nos va a poner, o sea, que Él no quiere que nuestra vida sea sufrir y ya, Él quiere que nosotros seamos felices cumpliendo su voluntad, eh, que no necesariamente va a ser fácil, pero que así va a ser. Y Entonces, eso es algo que me gustó mucho en tu testimonio, bien bonito que dijiste, ya cuando te acercas a Dios no es tanto de que ya no vas a sufrir, porque mucha gente dice, no, ya cuando te acercas a Dios ya no sufres, ya nada pasa, y no. Tú dijiste algo bien hermoso, que dijiste algo que tiene que ver con la mano, no sé si lo puedes decir, que voy caminando de la mano con Dios en el sufrimiento y se me hizo bien claro, bonito. Ujú. sí, que a mí me parece una de las cosas más valiosas que tiene el catolicismo es que es la única religión que le da un verdadero sentido al sufrimiento. Sí. Porque en otras religiones te dicen, en el budismo escapa del sufrimiento, en algunas denominaciones protestantes te mereces tu sufrimiento, Ujú. pero, pero nosotros creemos que el sufrimiento tiene un sentido y que además puede llegar a ser hasta fecundo, ¿cierto? Sí. Entonces, realmente en el sufrimiento, pues, no sé, o sea, tú lo puedes ofrecer pues por algo que quieras, el sufrimiento es necesario para que Dios nos vaya purificando y Claro. además nosotros somos conscientes de que Jesús está a nuestro lado sufriendo con nosotros, esas mismas cosas pues que nosotros vamos viviendo. Ujú. Sí. Entonces, eso no se trata de que ya dejó de sufrir, no, hay gente que incluso se convierte y empieza a sufrir más. Entonces se Sí. preguntan, bueno, esos sufrimientos, ¿por qué no me vinieron en otro momento cuando estaba lejos de Dios para acercarme? ¿Por qué me vienen ahora que estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué Ajá. sentido tiene? Pues es porque Dios quiere que tú seas santo y Uf. aunque hay muchas maneras en las que Él puede ser santo, pues tal vez Él considera que esa situación que tú estás viviendo es necesaria para llevarte a otro nivel de, no Wow. sé, de virtud o de cercanía con Él, que aunque nosotros hoy no lo vemos, nosotros tenemos la mirada muy corta porque Sí. solamente podemos ver lo que está enfrente de nosotros, pues Dios que ve las cosas desde la eternidad sabe el porqué de todo. Wow, qué bonito hablas, la verdad. Y es muy cierto porque como dijiste, mucha gente ve el sufrimiento y dice, no, pues Dios no me quiere, esto, aquello. Pero a lo mejor Él lo está haciendo para tu salvación. Por ejemplo, en un caso, un familiar mío que antes estaba muy mal, tomaba mucho, tuvo un carro de accidente y gracias a ese carro de accidente se acercó a Dios, algo que antes no hacía, ya iba a misa y todo. Y hay muchos casos así. Por eso en el sufrimiento a veces no entendemos, pero como tú dices, a veces nomás vemos así en cuanto Dios ve todo. Y hay Claro. que confiar nomás en Dios. Claro, y también darnos cuenta de que realmente nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Ujú. De que Sí. realmente nosotros decimos Padre nuestro, pues nos estamos poniendo en el lugar Wow. de hijos de Dios. Ujú. Y un hijo, pues, o sea, puede ser que nosotros estemos viviendo muchas cosas, que pensemos que estamos cayendo es que estamos saltando un precipicio y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, pero tenemos que tener la seguridad de que al final vamos a caer en sus brazos y de que Él siempre Claro. pues nos va a llevar y de que todo lo que pasa pues es por nuestra salvación, solamente se trata de que nosotros podamos eh, tener esa fe, ¿cierto? Esa Sí, esperanza, claro. así no sepa muy bien qué va a pasar, así las cosas se vean oscuras, pues todo es por una razón que puede ser en este mundo, puede ser que en unos meses lo entienda,
como ahora hay Ajá. muchas cosas que yo entiendo, que he vivido en otros momentos que antes no lo entendía, o que puede ser que sean ya para la eternidad, ¿cierto? Para Claro, ajá. salvación. Y, y no sé si puedes decir la frase de la hermana Claire, del precipicio, que se me hizo Sí, bien bonita. sí, pues que cuando yo me vine a España, para mí fue muy, o sea, era como un salto de fe muy grande, porque era como, bueno, ya me fui a un convento, no Claro. fue, me Ujú. devolví, ahora me voy a ir a otro continente, no conozco a nadie allá, no tengo dinero, no, no sé nada. Wow. Entonces yo me identificaba mucho con la hermana Claire, que ella dice que la vocación es como saltar de un precipicio, porque tú miras hacia abajo y no ves nada, ¿cierto? Lo ves todo oscuro, pero saltas y finalmente pues tienes la confianza de que vas a caer en sus brazos. Wow, Entonces, qué hermoso esa frase. Hermosísima, la verdad. No, y qué testimonio, la verdad, tan más hermoso el tuyo. No sé si quieres agregar algo más. no, pues eso, yo creo Mm, que ahí ya está lo esencial. Iba cogiendo como muchos puntos, pero era como para No, no, terminarlo de mencionar. pero para la gente, sí que ver todo su testimonio ya tiene en su canal. Muy, muy hermoso. A mí, la verdad, me encantó. Y, y sí, literalmente apóyenla como ella ahorita está en España, ¿verdad? Y también tiene un Patreon si la quieres apoyar, que lo voy a poner aquí para que por favor la ayuden. Y ahora unas preguntitas, porque yo sé que ya estamos llegando casi a la hora. Obviamente tú eres joven. ¿Qué son unos consejos que a lo mejor le harías a esos jóvenes, sea hombre o mujer, que a lo mejor están así dudosos de su fe o a lo mejor están acercados a Dios, pero se sienten como la niña rara, el niño raro que, pues si no tienen amigos y dicen, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena en verdad acercarme a Dios? O mejor dejo esto y voy de fiesta, lo que sea. ¿Qué consejo le harías a ellos? Pues como dicen por ahí, no vale la pena, sino que vale la vida, ¿cierto? Oh, Porque sí, o sea, yo les digo que es difícil, que hay contextos en los que uno se siente como un bicho raro, que ujú, muchos de mis mejores amigos de cuando yo era atea, que yo pensaba que eran amistades muy profundas y eso, pues se alejaron por claro. completo. De que hay amistades nuevas que no he podido forjar bien en muchos momentos o situaciones en las que he estado sola pues por la fe pues precisamente. Entonces sí, es muy difícil, pero sí vale la vida pues como les digo, Claro. porque es como pensar, si lo pienso a corto plazo, puedo decir, bueno, tal vez me sentiría mejor si hiciera estas cosas, ¿cierto? O si hiciera Claro. estas cosas con amigos, o si cambiara y tuviera una vida lejos de Dios para que no me juzgaran tanto. Pero si veo otra vez desde lejos, pues hacia la eternidad, pues todo Sí. eso que yo estoy haciendo, todos esos sufrimientos que estoy teniendo, primero no los estoy sufriendo solos, porque Jesús está ahí sufriendo conmigo, Wow. Ujú. porque porque a mí me puede estar doliendo mucho estar solo, pero es que Jesús también estuvo solo, a Jesús también lo Qué abandonaron sus bonito. amigos, Ujú. a Jesús lo traicionó uno de sus amigos, Jesús en la cruz sintió esa soledad tal que le dijo a su padre, padre, padre me has abandonado. Ujú. Entonces, ¿por qué me has abandonado? Sí. Entonces, o sea, esas cosas tú no las estás viviendo solo, Jesús está ahí contigo viviéndolas y no es sufrir por sufrir, sino que las puedes ofrecer pues para que tengan ese fruto. Y también Claro. que te preguntes qué es lo que tú quieres para tu vida. Yo me lo he preguntado mucho últimamente pensando, pues ya que me estoy acercando más a la ocasión del matrimonio, Ujú. Qué eh, bueno. como qué es lo que yo quisiera construir para mi vida, ¿cierto? Para mi Sí. futuro. Lo que yo hago hoy me ayuda a construir lo que yo realmente voy a hacer mañana. Ujú. Entonces, si yo relativizo cosas como no, tal vez en este contexto no es tan grave hacer estas cosas, o tal vez esto finalmente no importa tanto, pues esas pequeñas cosas en las que yo voy cediendo, el que tenga experiencias ahora, poco a poco se van volviendo en cosas más grandes y poco a poco vas Uf, cediendo en más cosas hasta que te das cuenta de que ya eres algo totalmente diferente de lo que tú quisieras ser, ¿cierto? claro. Fíjate que Entonces, tengo un amigo Luis que hace poco me dijo algo así similar. Me dijo, mira Sergio, te voy a dar un consejo. Me dijo,
cuida la agua que te vas a tomar. Y le dije, ¿qué tratas de decir con eso? Dijo, como tú vives, como tú tratas a otra gente, cada vez si los tratas mal, la estás ensuciando, le estás echando algo. Al final del día tú te vas a tomar esa agua. So, mejor cuídala, pórtate bien, haz las cosas bien. Y como tú decías, para todos esos jóvenes, que piensen en la eternidad. Porque muchas veces, como tú dijiste, pensamos muy poquito en esta vida. Ah, quiero estar de fiesta, quiero tomar, quiero estar con muchas mujeres, lo que sea. Pero cuando ya ves la eternidad, dices, este mundo, sea 80 años, 100 años, es una bolitita. En cuanto todo la eternidad es todo, ¿sí me entiendes? Algo que Sí, me gusta hacer a mí es ver un puntito en el suelo y decir, ok, ese puntitito es la eternidad. En cuanto todo el piso, no solo de mi cuarto, pero de todo el mundo, es la eternidad. ¿Vale la pena desperdiciar ese puntito por todo esto? Obviamente no. So, claro. sí, sí, no. ¿Y cómo le haces tú para tener a Dios en tu día a día? Pues, como les decía, yo creo que es fundamental la oración, o sea, tener esos Claro. momentos establecidos de oración y que no, hay cosas que tú puedes negociar, ¿cierto? Como, bueno, si voy a hacer esto, no, no sé, si un día, yo voy a misa todos los días, si un día no puedo ir Ujú, a misa, pues no pasa nada, ¿cierto? sí, Pero hay ciertas cosas que no se pueden negociar, ¿cierto? Yo me doy la diferencia de cuando claro, las hago y no las hago, pues cómo cambia todo en mi día. sí, Entonces, como tener esos momentos establecidos de oración, ojalá en la mañana, como para ofrecerle claro. todo el día a Dios y porque es ese momento en el que tú sigues, pues en silencio, sin demasiadas distracciones, ya después la oración se va haciendo más difícil. Sí. Entonces, primero eso y segundo, pues Jesús es Jesús quiere ser nuestro amigo y quiere acompañarnos en todo lo que nosotros hagamos. Entonces los Ujú, momentos concretos del día pues se los puedo ir ofreciendo. Puedo decirle, voy a estudiar, pues Jesús, te invito a que estudies conmigo. sí. Voy a estar con amigos, Jesús, te invito a que estés con nosotros, ¿cierto? Y Es de también invitarlo en todo, ¿no? invitarlo en todo y no solamente invitarlo, sino también cada que pueda, eh, puedo hablar con él. O sea, puedo Claro, sencillamente, no sé, ir caminando en la calle e irle hablando, irle claro. pues contando cosas. Eso pues, puede ser en los momentos específicos, pero también para tenerlo presente todo el día, darnos cuenta de que él está ahí. Y finalmente yo pienso que uno poco a poco lo va aprendiendo a escuchar. Uno al principio Sí, puede que hable mucho, pero poco a poco sí. uno se va callando más y va aprendiendo más a escucharlo a él, pero eso ya es, supongo que un proceso más largo. Wow, wow, qué bonito. No, pues ya llegamos casi a la hora. Fue un placer, Alejandra, tenerte aquí. No sé si es algo más que le quieras decir a toda la gente que nos va a ver. No, la verdad yo creo que quedó todo muy completo con las Sí, preguntas y todo, qué entonces bueno. antes muchas gracias a ti pues y a todos los que vean este video. Sí. Claro, y por favor a la gente, como dije, voy a dejar el enlace de todo su Instagram, su YouTube y también su Patreon para que la ayuden, porque pues obviamente tiene que ser difícil estando en España sola y lo que está haciendo ella, todo lo haces tú, ¿verdad? No tienes un editor, no tienes a nadie. Ya sí hay una persona que está ayudando a editar los Ah, de qué YouTube, bueno, pero lo qué hace bueno. de forma voluntaria, Sí, sí. So, ¿cierto? No, no paga. por favor, si la pueden ayudar, porque para que siga haciendo esto, porque en verdad estás ayudando a mucha gente y de parte de todos te agradecemos. Bueno, no, gracias también a ti pues por tu proyecto de evangelización y Ujú, también ánimo a todos los que estén viendo que quieran empezar ujú, algún proyecto de evangelización en redes o presencial, lo que sea. sí. Adelante con eso. No, pues muchas gracias, Alejandra.